Antashihia hupushwa sulu muintu akuhutkat putchi sulu upna womai. Yapna ya hutu hahera usupushwa tu aratakat sulu upna wepiapa. Saking horo na wayu apan kana wanaiki na arihuna kana inua. Na pushwa ya sulu tumakat. Wasaking haya sulu hetu womai karwahira. Wasaking tumachon, chitata, na himari, mahayen tepich kana inua wayu marekania. Maicao, municipio del departamento de La Guajira en frontera con Venezuela, con mayor índice de personas contagiadas con COVID-19. Del 30 de abril al 19 de julio se contabilizaron 813 casos positivos de COVID-19 en el municipio de Maicao. De estos se han identificado 31 casos de población migrante venezolana y 86 miembros del pueblo guayú. ¿Qué está pasando en Maicao? ¿Qué significa estar en alerta roja? ¿Qué dicen las comunidades y qué sucede con la población civil? Conozcamos más detalles de este especial Alerta Roja Maicao. El 60% de los casos positivos de COVID-19 en el departamento de La Guajira están identificados en el municipio de Maicao. Esto ha obligado que la Secretaría de Salud del municipio de Maicao haya declarado la alerta roja en todo el sistema hospitalario debido al colapso en las UCIs, tanto del sistema público como del privado. Héctor Zapata Robles, secretario de Salud de Maicao, nos cuenta cuál es la situación actual del municipio de Maicao frente a la pandemia y cuáles son las medidas de prevención y contención que se han tomado para esta situación tan acelerada de casos positivos en el municipio. ¿Por qué Maicao es el epicentro de tan altos índices de COVID-19? Primero analicemos la posición geográfica. El municipio de Maicao es una zona fronteriza, es un puerto de término de transporte en la costa Caribe, además también de las otras regiones de Colombia. El otro aspecto también muy importante entonces en esto es que el 90% de la población, casi el 90% de la población vive del día a día, es decir, de la gente que tenga que salirse a rebuscar, de obtener sus ingresos en base a lo que se haga en un día. Entonces, esas circunstancias hacen de que el municipio pues, sea bastante vulnerable en este tipo de situación. Decidimos declarar alerta roja en el municipio de Maicao por la mayor cantidad de ocupación de la capacidad instalada de nuestra red hospitalaria, tanto pública como privada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la capacidad ha superado en la unidad de cuidados intensivos el 90% y hemos tenido copadas estas unidades, es decir, hasta el 100%. No hay cama para tanta gente y tenemos que buscar la forma entonces de remitirlos a otros lugares donde puedan prestarles el servicio debido a la alta ocupación presentada en el municipio. La alerta roja no es un juego. Estamos frente a una emergencia y los números de casos de contagio van en aumento. Y pese a los decretos, medidas de prevención, sanciones y llamados que hace la alcaldía municipal, la población civil no ha asumido su responsabilidad del autocuidado. El pasado 10 de julio, el alcalde pronunció el nuevo decreto 139, en el que indica toque de queda por 3 días a la semana, miércoles, sábado y domingo. Mientras tanto, el grupo de Facebook Los que Somos de Maicao durante varios días estuvo generando contenido crítico sobre la toma de decisión de la alcaldía tras permitir a la iglesia celebrar la Eucaristía de la Virgen del Carmen de manera presencial. El pasado 17 de julio, varios medios digitales publicaron las siguientes informaciones. Diario Caribe, página de Facebook con 18.939 seguidores, dice: un barrio de Maicao celebró por lo alto las fiestas de la Virgen del Carmen. Y en la Guajira News, página de Facebook con 3.315 seguidores, informó que varios vecinos del barrio Oscar Mejía de Maicao violaron el decreto municipal y celebraron con parrandas, bailes y alcohol las fiestas de la Virgen del Carmen.
Por otra parte, tenemos la percepción de los pobladores acerca de estos altos índices de contagios de COVID-19 en el municipio de Maicao. ¿Cómo han tomado la alerta roja y cómo se están protegiendo de los contagios de COVID-19? Tas cuenta la que te guacuay pa ya caro guayá solo tu comunidad ranchería ay San Felipe ana si ya he guayere guay ana si guay kama guay sa gente guacuica no si guajuite maico puna ya hana ane guayá warhan tu wahapka hari here guay alguna pe warhan maten wahap guay sa gente guacuica puri kama hots mai kasumon guam ya la maico Waisa hintu wakwai kahori te ayuri tra coronavirus na kasha na kala wane piston ali huna rup na radio na sut te shiwaya no shiwa harap na no shiwa right tin no shiwaya awarai dan sa wa push kat ya shi ma hi ma chi lu wa piyaka asashi ho wa ai ma shi ra shi wa asashi wa no pano so ya kana wayu kana makasan tra samut tapi makasan tra loka katra eucalipto katra jengibre que guasen que acá en guasen guatama hay pa guachoco hon vamos las cabuin hay se smai chi por hay por weisa ran si guata chamal. Ahora conversaremos con Guillermo Ojeda Jayariyú, coordinador de la Junta Mayor de Palabreros, quien hace un llamado a la comunidad guayú al acatamiento de las normas de seguridad frente a la pandemia. Alerta roja semakaralihona hamalu tia wamui wayakanaino wayukanaino tia sa shia ne sa ho kapure pamainde ho wanule ka me pisar ho shia ya anuka ho du he wakari hendu wakuai pakan weima hendu wakuai pakan sahuri ho una hoine stuma ho du wanule ka suri ha ho ne se wan wayaino suri ha wali ne wayu laura yo wamahat ai hana wapura na wayu laura yo ka suri ho okta hoine stuma ho du wanule ka no shi sa wai karaura en arijo na spulu shi ai tin ai mahin wakuai pe shi ai tin akari en wayaino spulu horo kasto en wakuai pasuru suru womai wayai hana wayakanaino wayukanaino no hori wahapuro no hori waraure en wakuai pa sinai ho tu ho akari hirawaka no hot suoura tin smui arijo na spulu shi ai tin horo ai mahin wakuai wayakan wayukana nata kakuai pa ei mahaka wakuai pa atha kaspeler watu akari hirawaka koushe shi wayaino karaure shi wayaino ewe swayulaura yu chouha shanta wamoi spernarre hitin wakuai pa ya wayakan wayukana. Aljimiro Montiel, periodista guayú de frontera, nos cuenta cómo está el paso en la zona fronteriza para Huachón y cómo los habitantes están afrontando esta crisis sanitaria. Ajustarse al horario de los toques de queda que implementan en Maicao para comprar y en los filúos para vender es la mejor opción que han tenido los comerciantes de la Guajira venezolana para subsistir en medio de la crisis que ha empeorado tras la llegada de la pandemia a la región, que ha llevado que ambos gobiernos mantengan un estricto control y hasta apliquen toques de queda para evitar que la población salga y se aglomere. Pero la parte difícil se la llevan los comerciantes y es así como nos cuentan sus vivencias. En medio de la cuarentena se nos ha hecho complicado en el sentido de la mercancía, de buscarlo. Promedialmente uno ha hecho, como quien dice, un mago, pues, hacer magia, buscar la mercancía para sobresubsistir uno mismo. Pues. Antes del cierre uno iba a mercado, llegaba hasta la raya, pasaba normalmente, sin ningún riesgo, ninguna complicación. Pero ahora con este cierre se nos ha hecho más peligroso, porque en las trochas
a más de uno le han robado, ha perdido mercancía, ha perdido capital. Pero ya por lo menos ahora también con las medidas que están de aquel lado del vecino país, también ha hecho estrictas las cosas, por lo menos uno ya se va más temprano para Maicao porque también tiene sus medidas estrictas allá en Maicao, ya cierra hasta las 12, hasta 2:30, así está. Los de los comercios más pequeños también se han llevado la peor parte. Los productos llegan con sobreprecio y el dinero es difícil obtenerlo. Eso nos afecta a los que compramos de manera al detalle porque se incrementa el costo de la mercancía, por todo lo que tienen que pagar para poder llegar la mercancía acá. Pese a la situación, los comerciantes argumentan lo arriesgado que es llevar y traer mercancía desde y hacia Maicao, pero para sobrevivir vale la pena esforzarse un poco. Trabajar ahorita es un riesgo, pero se debe hacer porque es una población que depende del día a día, que vive de lo que es trabajar día a día, y si no lo hacemos, ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Los comerciantes y consumidores del mercado Los Filúos han visto con preocupación la poca información que se maneja en materia de la pandemia del COVID-19, ya que la comunicación a través de medios y redes sociales ha sido casi nula por la falta de señal telefónica. Desde el mercado Los Filúos, municipio Guajira, Aljimiro Montiel. Tawarayu, tapi rinhias pura enha na inhia wamahiras na intuyoto kat akuaipa. Sepura hukuhin hati achik pushu atarata kat sulu humai. Makaere kasa chiku otawane kasa eka hukuhin wamun. Musa se wapi rinhias pura enha na inhia wamas na intuyoto hirawakat akuaipa no chikai kai pasana en kai na semana ka. Ya tapakai kat. Si tienes alguna historia o algo que contarnos acerca de tu comunidad, sencillamente puedes hacerlo con tu celular, pero colocándolo de manera horizontal. Debes de grabarlo así. Tienes que grabar una entrevista por lo menos y que las imágenes duren mínimamente unos 20 segundos. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Red Comunicaciones Guayú, Instagram, Red Guayú, YouTube, Red Comunicaciones Guayú. Y les dejamos el contacto telefónico para que hagan llegar sus videos, fotos y audios desde sus barrios, rancherías o el lugar donde te encuentres. Llámanos al 312-282-6567 o al 314-389-1609. Los esperamos hasta una próxima entrega. Anaya Watson.